Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el número 97. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. ¿Cómo van? Hola, ¿cómo les va? Pedimos disculpas la semana pasada que tuvimos problemas técnicos, no nuestros, sino problemas primero de los proveedores de internet. En la ciudad de Rosario, que hubo un apagón de la energía eléctrica muy grande, y después problemas con los proveedores de internet, tanto de Rosario como de San Pablo, un día cada uno. Pero aquí estamos y vamos a comentar entonces algunas noticias interesantes de la semana pasada y otras que tienen que ver con el programa que vamos a ver hoy, que es exactamente esta relación que se puede establecer entre la Lava Jato en Brasil y este nuevo escándalo judicial que se pretende imponer desde los medios de comunicación. ¿Cómo le llaman en Argentina, Osvaldo, Daniela? Yo lo escuché como Cuaderno Gate, pero no sé si es tan así. Sí, podría ser el Cuaderno Gate o el tema de los cuadernos Gloria. ¿Vos qué escuchaste, Daniela? Los cuadernos de la corrupción K. Ah, los cuadernos de la corrupción K, sí. Y que es una versión rioplatense de la Lava Jato, como lo vamos a analizar en la segunda parte de nuestro programa, con todas las mismas características, la misma estructura. Bueno, pero eso lo dejamos para la próxima parte del programa. Ahora vamos a empezar con una noticia, con un refresh de algo que está relacionado con esto, pero más específicamente con lo que es el lawfare, que habíamos hablado de que había llegado a Ecuador también, específicamente al expresidente Correa, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Sí. Bueno, y que también lo querían incriminar supuestamente porque habría sido el mandante, o si no era el mandante, era el autor ideológico de un supuesto secuestro que no se realizó al diputado Balda, y que se llega a esa conclusión a través de, nuevamente, de un delator, ¿no? De un arrepentido, como se dice en Argentina, ¿no? Bueno, ese delator, Raúl Chicaiza, confesó haber recibido sobornos para implicar al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. O sea, nada nuevo. Podemos ver que cuando se llega el momento de presentar las pruebas se caen. Las pruebas se caen y simplemente lo que es una causa judicial se transforma simplemente en una simple persecución política, y de eso se trata el lawfare, como habíamos visto en los otros programas. Así que para ver este tema invitamos a que vean el programa en iVoox o en nuestra página cafemercosur.com. Pero esto se suma a la persecución que ya tenía Rafael Correa. Sí, claro, sí, una persecución bastante grande. Inclusive la jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador había aceptado el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del expresidente Rafael Correa, inclusive el pedido de Interpol. Lo que pasa es que después Moreno Lenin, que es el actual presidente de Ecuador, medio como que se echó un poco atrás, y acá nosotros nuevamente podemos ver esta forma de actuar que tiene la justicia mancomunadamente con el poder político. Entonces, como se dice vulgarmente, sacaron el pie del acelerador en esta causa. Y Lenín Moreno dijo que bueno, que no querían ir a fondo porque Correa podía pedir el asilo político de Bélgica, que es donde él reside. Sí, y en este círculo perverso también tenemos que meter a la prensa, que es la que sirve para difundir este tipo de noticias y este tipo de causas que después se mueren por falta de prueba o por mal trámite o por no tener suficientes fundamentos.
creo que olvidar, y está logrando un poco que uno cada vez pierda más el sentido de creer en la justicia, porque parece que todas estas causas políticas terminan formando parte del lawfare, y no de una causas reales o... Sí, es como que pasa que no sabes cuándo la mentira es la verdad, como decía la canción de Los Divididos, ¿no? Uh-huh, sí. Y están así lo que dicen ustedes, que por ejemplo, que el juez Moro, que es el paladín de la justicia acá en Brasil, que el juez que lleva la operación Lava-Jato, en su momento llegó a tener el 90% de aprobación. O sea, 90% de la aprobación es casi la unanimidad, gente. La gente lo creía, el 90% de la gente creía ciegamente en lo que él decía, en lo que él proponía, en las causas que él llevaba adelante. Eso sería, Ramiro. Exactamente. Y ahora esa fe en el juez Moro no llega al 33%. Y uno de los poderes que más se cuestiona actualmente en Brasil es la justicia. Y eso no ocurría hace 3 años atrás. O sea que esto podemos denominarlo el efecto boomerang, y era un poco lo que vamos a ver después que puede llegar a pasar en Argentina, ¿no? Los efectos institucionales que tiene esto. Ya que hablábamos de eso y muy asociado con eso, ahora vamos a decir un adentro. Una buena. Y nos viene de Paraguay. Y tiene que ver con, digamos, con la justicia que tardó, pero que al final llegó, con el caso de lo conocido como la masacre de Curuguatí, en la cual acusaron a 11 campesinos de la muerte de 6 policías y esta fue básicamente la acusación principal que se le hizo a Lugo en 2012 para destituirlo. ¿Como que Lugo los había mandado? En realidad es muy complicado. Yo vi toda la audiencia, Daniela, que demoró unas 5 horas nada más, y yo no entendí de qué lo acusaban. Rápido que hicieron todo. Rapidísimo, un proceso que duró 48 horas. Yo dije, pero ¿cómo? No entiendo, no entendí de qué lo habían acusado, entonces ¿cómo se iba a poder defender? Fue rarísimo, fue una cosa muy rara, Daniela. Es interesante lo que vos estás preguntando. Yo también me quedé. Supuestamente se lo acusó por la masacre de Curuguatí y por el clima de inseguridad que se vive en el país. Es rarísimo. Y aparte, sinceramente, siempre hubo conflictos en el campo. En Paraguay las tierras son básicamente fiscales. Los que tienen tierras tienen la posesión de la tierra. Lo que pasa es que en la época de Stroessner, eso medio que se hizo una posesión más firme, pero desde la época del Solano López, la propiedad es del Estado. No hay títulos de propiedad. Acá algunas personas habían tomado la tierra, que era improductiva, y se defendieron, y vino la policía, y una acción bastante ilegal que ocurrió el 15 de junio de 2012. Hubo un enfrentamiento y ahí murieron 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. Y acusaron a los campesinos, y los policías los sobreseyeron sumariamente a todos. Y hasta ahora había 4 presos inclusive, con penas bastante graves, ¿no? ¿Y en qué año fue destituido Lugo, Ramiro? En el 2012. ¿Vos te das cuenta que tardó 5 años en demostrar que la acusación era injusta, o por lo menos falta de pruebas, pero bastó unos meses para poder destituirlo a Lugo con este tipo de cuestiones? Por lo cual, el lawfare cumplió su objetivo, con que eso se parezca, no importa el hecho, si fue cierto o no, ¿no? Lo que importa es la sensación de la gente. Sí, es lo que dijo Lugo en un contacto que tuvo con la emisora 800 AM. Dice, él supuestamente ahora es senador y como que no guarda rencores, pero él va a usar este sobreseimiento del máximo tribunal de Paraguay para pedir la anulación de la destitución en el proceso internacional que lleva. Eso sí. Esos son de esos casos jurídicos que vos decís, ¿cómo lo resuelvo? Porque si a él lo destituyen basándose en una causa que deviene inexistente, habría una sustracción de materia. Entonces a él lo destituyen, toda esa destitución es nula. Pero él ahora podría pedir que lo repongan en el lugar. No, porque hubo otra elección después, ¿no es cierto? Acá hay varias cosas interesantes. Lo que él sí podría es volver a postularse en todo caso. Porque ahí que está la cuestión. ¿Por qué no? Porque en Paraguay no hay reelección. No, pero pasado un periodo, ¿no? No, tampoco.
Tampoco. ¿Nunca más? Nunca más. ¿Postularse? No, nunca más. fue por, ¿Una claro, sola vez? No, una sola vez. de la Stroessner. Mirá qué bien, me gusta eso. Bueno, pero acá en este caso, por ejemplo, hubo un acuerdo que se hizo entre el grupo del Frente Guazú, que es el grupo de Lugo, y del Partido Azul, para que se pueda postular de nuevo. Y bueno, se armó una pequeña revuelta, le tiraron piedras a la Asamblea Legislativa, rompieron las puertas y ahí quedó todo eso, porque justamente querían modificar la Constitución. Ahora, Lugo, que tiene una causa, digamos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la destitución, podría declararla nula y ahí posiblemente podría presentarse, porque en un proceso de revisión, porque bueno, aquí la causa quedaría, como dijiste vos, Daniela, quedaría sin ninguna sustentación material, digamos, ¿no? Entonces podría anularse. Y ahí podría tal vez presentarse de nuevo. Pero lamentable, no hay reelección en Paraguay. Ni seguida, ni interrumpida, nada. Ah, mira, qué bueno que está. Es bastante antipersonalista la cosa, entonces. Sí, puede ser una consecuencia de la existencia de Stroessner, ¿no? 30 y pico. Sí. Claro. Sí. Años de presidente optaron. En México es igual. Me gusta eso, tampoco. me gusta. ¿A vos te gusta, Ramiro, o no? No me parece mala idea. Lo que pasa es que a veces, yo les digo sinceramente, a mí algunas cosas, si nosotros pensamos en un sistema republicano que funciona, bueno, bárbaro, pero si pensamos en países así, semicoloniales y subdesarrollados como los nuestros, a veces yo no sé, por ejemplo, miremos lo que ha pasado con Correa, ¿no? Un proceso de 10 años que ha creado un montón de cosas para el país, universidades nuevas, un centro industrial, centro tecnológico, parlamento latinoamericano, y bueno, Correa no se puede presentar, pone a su hombre, digamos, y lo traiciona y le da y termina nuevamente alineado con los Estados Unidos, y bueno, es complicado eso. Sí, nos vamos del tema, pero a mí me gusta porque tiene que ver con el antipersonalismo y tiene que ver con una cuestión que a lo mejor llevará muchísimo tiempo, pero me parece que no se puede anclar todo el futuro de millones de personas en el liderazgo de una sola persona. Me parece que se tiene que aprender a que se puede salir sin ese liderazgo, ¿no? Que la fuerza no está en el líder, sino está en el pueblo. Pero bueno, es una opinión. En principio, mi idea es concordar con lo que estás diciendo, Daniela, pero no mucho. Pienso, por ejemplo, en países que cuando estaban, digamos, consolidándose como potencias, tipo los Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si Roosevelt no hubiera podido presentarse nuevamente a las elecciones? Seguramente los grandes monopolios hubieran terminado con él. Esa era la verdad, porque él se enfrentó a todos los grandes monopolios de la época y los obligó a atomizar un poco las empresas. Y eso. Él y todo un grupo económico que lo apoyaba, no es él solo. Y de juristas. Y de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que estuvo a la altura de las circunstancias. Claro. Yo no veo un país que sea trascendente en el mundo que tenga limitación en la elección de las autoridades. Ningún país europeo, Estados Unidos de hecho tiene una reelección, y vos mirás en Europa, es más, porque en Europa yo veo que en el caso de Alemania se sucede Angela Merkel hace tiempo, lo veo en Inglaterra, lo veo en España. Yo no sé si eso sería conducente a una mejor situación. Me da la impresión que no hay mucha relación. Porque en México, de hecho, no hay reelección. O sea, una vez que uno es presidente, no puede volver a ser presidente nunca más. A la manera de Paraguay. Ajá. Y sin embargo, no veo que tampoco sea una solución. Pero no le echemos la culpa ni toda la culpa al personalismo, ni toda la culpa a la falta de eso. Que no, pero me gusta porque la persona que está tiene que capacitar mujeres y varones para poder seguir el rumbo. Que vos lo que estás diciendo, así, en teoría es así, Daniela, concuerdo perfectamente. Lo que pasa es que no sé si en la práctica, lamentablemente, está. Lo que pasa es que en la práctica me parece que debe entrar la cuestión del narcisismo del poder, ¿no? Y es muy personalista y... Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Les propongo que escuchemos una cantante africana que se llama Kakana y un tema que se llama Siluva. ¿Vamos? Vamos.
luva namuntlha ndzi pfule mbilu yanga ndzi ku xavele xiluva namuntlha a xi vulavula sweswo a ku hambana kwezo a xahana mbango ikusani ku beke simbilwini na ku rhandza ku tlula mpimo na ku hlonipha ikusani ku beke simbilwini na ku rhandza ku tlula mpimo na ku hlonipha yamukela yamukela ili rhandzu xiluva xa mina yamukela yamukela ili rhandzu xiluva xa mina xiluva xa mina xiluva namuntlha ndzi pfule mbilu yanga ndzi ku xavele xiluva murhandziwa a xi vulavula sweswo a ku hambana kwezo a xahana mbango ikusani ku beke simbilwini na ku rhandza ku tlula mpimo na ku hlonipha ikusani ku beke simbilwini na ku rhandza ku tlula mpimo na ku hlonipha yamukela yamukela ili rhandzu xiluva xa mina yamukela yamukela ili rhandzu xiluva xa mina yamukela yamukela ili rhandzu xiluva xa mina Shamina yamukela yamukela iliranzu shiluba shamina yamukela yamukela iliranzu shiluba shamina yamukela yamukela iliranzu Bueno, Daniela, ya estábamos estábamos escuchando a una cantante femenina, así que aprovechamos para hablar un poco de cómo está la ley por la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. ¿Qué tenés para contarnos, Daniela? Bueno, mucho no tenemos. Se vota el 8 de agosto. El 8 de agosto están convocadas todas las mujeres al Congreso y está en manos de gente como Menem, de una senadora que se dio vuelta del Frente para la Victoria. Sí. ¿Cómo se pronuncia el apellido? ¿Es? Larraburru. ¿Cómo era? Larraburru. De Río Negro, ¿no? Sí, sí. Que dijo que el proyecto era malo, que ella iba a votar en contra. Entonces salieron algunas mujeres a pedir que la echen del bloque. Y bueno. Y que le quiten la presidencia, que la saquen de la presidencia de una comisión, ¿no? Creo que sí. Que no sé qué comisión tiene. Puede ser un escenario tétrico que vicepresidenta Michetti vote.
tenga que decidir, ¿no? Claro, si hay empate, El famoso bote de Minerva, ¿no? claro. A mí me parece, como dice mucha gente con mucha autoridad, que si no sale ahora, el tema está instalado y va a salir más adelante, viste que ahora no se puede insistir por 2 años, ¿no es cierto? Yo no sé, a mí me parece que pensando un poco la situación del tema hace 10 años atrás y ahora, creo que más allá que no salga, creo que hay un avance muy, pero muy grande. Pero por supuesto, nadie duda de que una mujer que se haga un aborto en la Argentina, por más clandestino que sea, no es legal. Aparte que siempre fue un tema tabú, aún dentro del Sí, feminismo, totalmente, fue un tema que totalmente. y está bueno porque ahora que se discutió, se sabe que realmente los argumentos en contra de la despenalización del aborto son bastante precarios, ¿no? Y si uno, son de fe, digamos, si uno no cree en la religión, no cree en la Biblia, bueno, no hay más argumentos, ¿no? Vos sabés que a mí, no sé Osvaldo, ¿a vos qué te Sí, parece a ver. esto que digo? Yo siempre, desde el principio dije, me parece que hacer un debate tan largo, para lo único que va a servir va a ser para degradar la cuestión, porque tenemos buenos articuladores de argumentaciones buenas de los dos lados. Yo no desvalorizo los argumentos que tengan los que están en contra. El argumento es una cuestión personal e individual. Lo que no puede es imponerme una conducta quien no está a favor. Esa es la diferencia. Eso es lo que yo respeto absolutamente quien se opone. Lo que no le respeto es que me obligue, que obligue a Sí, la sí, otra que, parte a someter. a someter a su idea, ¿no? De Claro. todas maneras, yo, o sea, no sé si habrá sido una cuestión de la difusión o qué, los argumentos de los que estaban en contra me parecía que eran muchísimo menos fundados que los que están a favor, ¿eh? Pero sin desvalorizar, porque hay gente que te toma un atajo positivista y te dice, no, la Convención Americana dice tal cosa, entonces ahí tenemos que hacer digamos figuritas para que entre dentro de la Comisión dentro de la Convención Americana y no sé si escucharon el debate de la doctora Kemmelmayer de Carlucci. Sí, sí, claro ¿Lo que lo escuché. escucharon? Sí, 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 sí. Y bueno, y ella que es una gran jurista, se vio también en figurilla cuando les tuvo que explicar que ninguna vida, ningún derecho era absoluto y que Sí. estaba el derecho de la mujer y que había una gradualidad, que a medida que el feto crecía, iba increyendo sus derechos y bajando la libertad de la mujer. O sea, hay una zona que si vos te pones a hilar, digamos, ¿cómo te podría decir? Muy finito con la Convención Americana, hay una zona en donde queda un poco gris, que es una decisión política, digamos, de decisión de decir, bueno, estoy a favor o estoy en contra, pero cuando vos entras a ver quién tiene más razón desde lo jurídico, me parece un desgaste. Porque no puedo desvalorizar las argumentaciones que tienen los que están en contra. Tienen sus motivos y se los respeto. Lo que no pueden es obligar, ahí es donde falla el razonamiento, hacer sus valores extensivos a todos. No, eso sí, pero yo creo que, o sea, el conflicto siempre sirve como creación, el conflicto no es destructivo, o sea, las cosas salen de un conflicto, no salen del acuerdo de las partes. Entonces me parece que cuanto más tiempo se mantenga el conflicto, o sea, siempre hablando de un conflicto que sea encuadrado dentro de las normas de la Constitución, de un Estado de Derecho, no un conflicto... Y pensando dialécticamente, digamos. Sí, no, o sea, yo creo Sí, pero que lo que pasa es que acá no eso podemos... eso hace que vaya la idea, vaya creciendo. Sinceramente, cuando se votó la ley de matrimonio igualitario, o sea, pensar en que se iba a votar pocos años después esto, en ese momento nadie lo pensaba. Sin embargo, tenés sin razón. embargo, creo que fue como evolucionando y yo creo que bien creo que vos lo dijiste, Daniel o Ramiro, no me acuerdo cuál de los dos, que si no es ahora, serán 2 años, serán 3, pero la ley inevitablemente va a salir porque si no es ir contra el mundo, o sea, es como que hacemos que la Tierra gire para el otro lado, me parece.
Además me parece que, como decís vos, Daniela, creo que el principal argumento acá es lo que es una política de Estado. Particularmente en mi fuero íntimo, yo estoy también en desacuerdo con el aborto. Pero mi desacuerdo interior no puede convertirse en una política de Estado. Es simplemente eso. Es simplemente eso. Hay gente que tiene derecho a pensar diferente. Y el que esté en contra del aborto, que no lo haga. Pero no podemos obligar al que está de acuerdo a que no lo haga porque yo pienso que está mal. Estamos ahí, estamos razonando en el terreno hipotético ideal. En la realidad, la mujer que tiene decidido hacerse un aborto, se lo va a hacer. Acá en Santa Fe ya habíamos dicho que la política pública de Santa Fe considera que una mujer que tiene una situación de que no quiere llevar adelante un embarazo, tiene un riesgo psicosocial y le hacen el aborto con misoprostol. Razonando en el terreno de lo concreto, una mujer que toma la decisión, si tiene plata va a pagar el misoprostol, y si no, se va a meter una aguja de tejer, se va a meter un perejil, va a ir a una comadrona, el aborto se lo va a hacer igual. Como pasó ahora, se va a morir, como una chica en Santiago del Estero. O sea, la decisión extrema de tener que recurrir al método del aborto, con ley, con plata, sin plata, se lo van a hacer igual. La consecuencia es la muerte de las mujeres. Esa es la diferencia. La consecuencia es la muerte o la cárcel. Y aquí quiero comentarles una noticia interesante de hoy de San Pablo, que apareció hoy aquí en San Pablo, que es también un muy buen argumento para colocar datos reales. En lo que va del año hay 30 causas por aborto. Y el 73% de los habeas corpus presentados fueron denegados. El 73%. Y qué casualidad, que en los únicos casos que se aceptaron los habeas corpus era donde había participación de hombres, porque en los otros casos que se pidió era supuestamente la mujer que había hecho un autoaborto, digamos, ¿no? Que había abortado ella misma. En los otros casos se puso al padre como copartícipe, al progenitor, digamos, ¿no? Y en esos casos se permite, los jueces concedieron habeas corpus. Ahora, cuando es con la mujer sola, la única imputada, no les conceden el habeas corpus. Interesantísimo eso. Además, como si hacer aborto, la mujer, digamos, no puede, pero si hay una participación de un hombre, bueno, por lo menos vamos a darle el derecho que responda en el proceso en libertad. Es interesante ese dato, ¿no, gente? Cómo la justicia es machista, y volvemos a lo que habíamos analizado en otros programas, ¿no? O sea, criminaliza 2 y 3 veces a las mujeres. Sí. Bueno, esperemos que la ola verde argentina se propague al resto de los países, que llegue a Brasil, pero si no sale no hay que sentir, yo creo que no es una derrota, al contrario. Si no sale, yo creo que es un muy buen antecedente para insistir en las próximas, cuando pasen los 2 años, insistir. Bueno, y ahora viene un tirón de oreja a esta persona que les habla desde Brasil, porque tendría que haberles comentado que acá los colectivos feministas en Brasil están realizando desde el jueves pasado diversas actividades culturales que van a culminar justamente el día 8 cuando se vote el tema en Argentina, con un doble sentido. Primero, para fortalecer y ayudar a la lucha en Argentina, que también significará un gran avance acá en Brasil, y segundo, para poder consolidar la posición que tienen aquí en Brasil, porque a partir de la semana pasada, del viernes 3, este tema se está tratando en el Supremo Tribunal Federal, que es un tema que viene desde el año pasado y que estaba, digamos, durmiendo, y la ministra Rosa Weber lo puso en pauta ahora, porque hubo un pedido realizado por el partido el PSOL y el Instituto de Bioética, que presentaron un pedido de que se revea la constitucionalidad de los artículos 124 y 126 del Código Penal, que datan de 1940, porque no estarían respetando los principios constitucionales de la Constitución de 1988. Entonces habría que ver ahora esa ley del año 40 a la luz de los principios de la Constitución del 88. Es un argumento muy, pero muy interesante. Se está debatiendo, se están realizando las audiencias para los que van a hablar a favor y los que van a hablar en contra. Lo que pasa es que, como ya habíamos hablado varias veces aquí en Brasil, lamentablemente muchas veces las grandes reformas se dan vía jurisprudencial y no tanto legislativa, porque el Parlamento
está muchas veces más metido en sus problemas fisiológicos y de politiquería que en los grandes temas del país, ¿no? Y aparte por lo que les había comentado a ustedes, la gran bancada de la Biblia, que la banca de la Biblia. Te iba a decir, los sectores evangelistas te hacen mucha presión, ¿no? Es mucho más difícil. Bueno, es interesante porque son evangelistas, neopentecostales, católicos, ultracatólicos, se juntan todos, hacen un frente común, no tienen mucho problemas con relación a la religión, pero sí con relación a estas pautas, ¿no? Sí, yo creo que tanto los movimientos a favor o en contra, acá en Argentina pasa lo mismo, son transversales, ¿no? Pasan todos los sectores. Bueno, hacemos otra pausa musical, ¿qué les parece? Dale. Vamos. Ya que estábamos hablando de Brasil, les vamos a escuchar en Gotham Cru y Oscuringas, un tema que se llama 2000 y Desse Selva, en el país del golpe. Dale. Grande acordo nacional com surpresa, com tudo. Tem que mudar o governo para deixar essa família. Ele não conhece o esquema do Edson. Uma bala pra Michel, outra bala pra Juca. Na esplanada de lança-granada, porque essas balas que eu tenho não dá. É o branco igual papel. Quem tá na malha é o Gilmar. Deixei o Moro amarrado na sala, chorando, implorando pro vídeo não vazar. Ah, juizinho bobo, se ele imaginasse que nós vamos piratear o sinal da Globo. William Vac pegando fogo, quem mandou trair seu próprio povo. Isso tá longe de seu plano todo. Várias de vários na coletividade, o bagulho é a Vera, compadre. Tamo passando o rolo. Tchim, um brinde à manipulação. Plim, plim, siga o mestre na programação. Todo dia, toda hora, uma nova distração. Muito circo e pouco pão na guerra da informação. Trabalhar até morrer, sonhando em se aposentar. Bem mansinho, não reclama, se liga pra não rodar. Mão de obra descartável, se vendendo pra comprar. E na luta por direitos, polícia vai te quebrar. Reformam o ensino, querem nossos filhos mais confusos. Tiram a crítica e o tino, querem que só apertem parafusos. À mercê do PSDB e da elite industrial. Agronegócio e banqueiros, judiciário cara de pau. Capital financeiro estrangeiro, militares donos de jornal. Dessa ponte pro futuro despencam brasileiros e o acordo passou em rede nacional. Divide, cai, né? Se fode Maria Zé. Divide que fica bom. Pra essa galera dona do chão. Você vive vida de gato, tá catando cada centavo, revivendo a escravidão, botando no bolso do patrão. O país tá sendo vendido, quando perceber tá fudido, achando tudo divertido. Essa é sua vida padrão. 2020 é selva, no país do golpe. Grande mídia é uma névoa, retrocessos a galope. Grande mídia é uma névoa, sangue da Ibope. No país do golpe, retrocessos a galope. Sangue aqui da Ibope, no país do golpe. O tempo passa e o passatempo desse povo não muda. Nessa síndrome aguda de falar merda ao vento e ficar te vendendo a camisa bermuda, inveja e a gula, doença pula. Espere um momento, nada disso tem cura. Pra você que acumula, eu chego e arrebento essa podre estrutura. Os generais, comandantes militares, monitorando o MST, vão garantir. É o acordo. Botar o Michel. Congela o Brasil, por 20 anos faliu. É do interesse estrangeiro. Pré-sal do nosso terreiro, tava tudo no roteiro. Black bloc paneleiro. E o desmonte surgiu. Foi golpe e ninguém viu. Odebrecht paga o pato, Fiesp é seu estado. Em menos de uma hora eu almoço Paulo Escavo. Crise, não é o que eu vejo na análise de lucros da Ambev, Itaú e Vale. Que a censura não nos cale. É Gotham Cru original, Good Boy Style, o terror do baile.
Menina Janaína é marionete, roda bandeirinha, vira meme de internet. Vladimir Costa tatuado, símbolo do Congresso leiloado. De lado a lado, tem branco cagado, é o maior circo que eu já vi. Admiro muito o seu Eduardo, mas a Marta é pior que o Suplicy. Joãozinho Escória, tamo na sua trajetória. Já me esqueci de quantos bolsonóia explodi. É pra chorar ou é pra rir? Mão branca maçom, julgando nossa casca marrom, a razão da nação. De raiva tá com machado no Sérgio, enquanto escrevo esse som. Bancada da bala, bancada ruralista. Bancada da Bíblia, bancada da família. Bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada, bancada. Bancada da polícia. Bancada da bala, bancada ruralista. Bancada da Bíblia, bancada da família. Bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada, pancada. Pancada da polícia. 2010 é selva no país do golpe. Grande mídia é uma névoa, retrocessos a galope. Grande mídia é uma névoa, sangue da ibope. No país do golpe, retrocessos a galope. Sangue aqui da ibope, no país do golpe. Ser um que a gente mata ele antes dele levar atrás. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, vamos ahora a hablar del tema que nos habíamos propuesto y que era esta similitud, casi un calco, de la Lava Jato acá en Brasil con relación a esta nueva mega causa que lleva adelante el alter ego del juez Moro en Argentina, el juez Bonadío, ¿no es verdad? Y vamos a empezar por el primero de los temas, que parece el tema más sonso posiblemente, más allá de los cuadernos y de las cosas anecdóticas, que es cómo estos jueces llegan a tomar cartas en el asunto, cómo llegan al proceso. Claro, hay una cosa que nosotros aprendimos en la facultad, pero que posiblemente sea un principio que no esté tan claro dentro de la gente, que es el tema del juez natural. ¿Qué es esto del juez natural? Me parece que lo hemos aprendido tan de chicos, dice, nadie puede ser sacado del juez natural ni sometido a comisiones especiales. Bueno, pero ahí vos metiste dos temas claves, Daniela, juez natural y comisiones especiales. Espectacular. Claro, esto es para garantizar un pilar básico de un sistema republicano, que es que los jueces tienen que ser independientes, tiene que ser imparcial y tiene que ser independiente. 3 requisitos que todas las cátedras de derecho procesal y para todo se aplican, todo el mundo, pero que algunas veces se diluye y que pueda resolver independientemente de las presiones que tenga de cualquier otro poder. Bueno, y aquí llegamos, por ejemplo, a uno de los grandes cuestionamientos que se realiza acá en Brasil al juez Moro, porque el juez Moro ha inventado una competencia, porque también los jueces tienen que tener competencia, o sea, haber recibido las causas o por sorteo, porque haber estado de turno, o en alguno de los otros casos, o porque ya estaba viendo en un tema conexo, o algo parecido. Y acá el juez Moro ha inventado que él es el juez de los delitos de la corrupción de la Petrobras. Y ahí él estira al máximo, tensa de una forma tan fuerte los temas, que mete todo dentro de la corrupción en Petrobras. Y con eso rompe el principio básico del juez natural, porque él acá terminó condenando al expresidente Lula por un tema donde él no pudo mostrar cuál es la conexión con la corrupción en la Petrobras. Él dice que Lula recibió ese departamento porque favoreció a una empresa en los contratos, y él no pudo determinar ni siquiera cuáles eran esos contratos. Y aquí, con el caso de los cuadernos, pasa exactamente lo mismo. Un periodista, Cabot, que estaba viendo una película con Stornelli, que es el fiscal de la causa, le comenta, y Stornelli le dice, no, preséntamelo a mí. ¿Y a quién le cae? Justamente a Stornelli. Bonadío.
Y bueno, que como dice irónicamente Berbisky, Bonadío, por sorteo, licitación o magia negra, le caen todos los juicios contra Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es interesante porque va a significar que puede significar que sea forum shopping. O sea, que el elegir el juez es una cosa que no se permite, y eso va a la larga o a la corta, termina con la causa, ¿no? Ya pasó aquí en Brasil con otras causas del juez Moro con relación a Lula, y que el Superior Tribunal Federal le dijo, no, aquí no, usted no es el juez competente, no ha mostrado cuál es la conexión que tiene esta acusación con el tema de la Petrobras, y lo ha derivado a otras jurisdicciones, como de Brasilia o como de San Pablo, ¿no? Y aquí puede llegar a pasar lo mismo, puede que todo esto que se está investigando puede caerse porque eligieron los jueces. Sí, probablemente porque lo que querían obtener era Strepitu Fori, que me parece que lo que también dice el periodista Berbisky, ¿no? Que el tiro por elevación es seguir desacreditando y seguir despellejando a todo lo que fue el anterior gobierno en la figura de la expresidenta. Y todo basado en una presunción de documentos que no son originales, que son fotocopias. O sea, está bien, son instrumentos, no sirve, pero y aparte de que el cuaderno, yo mañana me puedo sentar a escribir cualquier cosa y eso le da verosimilitud. O sea, hay límites en donde el derecho se vuelve realmente caricaturesco. No sé qué les parece a ustedes. Estás hablando un poco del tema que vamos a ver, que era de la fragilidad de las pruebas que tienen relación con Brasil y Argentina, y lo que estás diciendo vos, Daniela, es tal cual, porque por más que todo lo que diga ese cuaderno sea más o menos creíble, sea verosímil y pueda comprobarse por otros medios, como por ejemplo los libros de entrada y salida de un determinado despacho o repartición pública, lo importante es saber cuándo se escribió, porque no es lo mismo escribirlo en el momento que ocurre que escribirlo 4 o 5 años después, cuando uno ya puede haber tenido acceso por otros medios a esos mismos registros. Una buena investigación periodística pasado un tiempo después, puede tener acceso a eso y escribir ese relato. O sea, si ese relato es concomitantemente con los hechos, tendrá algún viso de veracidad. Pero si se escribe después, 5 años después, o como ahora, a veces hasta 10 años después, bueno, ya no sabemos, ¿no? Está totalmente de acuerdo con lo que decís, Daniela. ¿Qué pruebas son esas? ¿Cómo puede ser que la fotocopia de un cuaderno sirva para que tanta gente vaya preso? Y acá con la Lavallato fue exactamente eso. Acá muchas veces las pruebas fueron inexistentes. Así como se determinó en el proceso de Lula que no había ninguna prueba, como lo dijeron los propios fiscales, aquí no tenemos pruebas, pero tenemos convicciones. Lo que pasa es que aquí en Brasil una teoría que está muy de moda, que es la libre convicción del juez, y entonces medio como que se relativiza un poco la prueba. De hecho, el juez en este caso, en lugar de primero confirmar si la prueba es realmente fundada y algo que podría haber, las medidas estas que planteó ahora para saber si aparecían los originales, los supuestos originales o lo que sea, primero detuvo a todos los que estaban implicados, sí, de manera ciertamente discrecional, porque tampoco son todos los que están implicados, sino que fue deteniendo los que él quería. Y después, una vez que detuvo, ahora sí voy a ver si existe realmente esto o si es la creación de un tipo que lo fue escribiendo, o sea, como una novela, ¿no? Como un... Yo tengo aquí frente de mí, tengo un libro fantástico que se los recomiendo, que se llama El cementerio de Praga, de Umberto Eco, y que es exactamente eso, la idea de un mentiroso de Simonini, que se inspiraba en Alejandro Dumas para inventar complots, intrigas inexistentes, y le vendía los datos al gobierno italiano, al gobierno francés y después al gobierno alemán. Lo que juega siempre interesantemente a Umberto Eco, que uno nunca sabe cuándo dice la verdad y cuándo está dando datos históricos reales, ¿no? Porque todo esto está en el marco del proceso, todo esto está relacionado con el proceso de Dreyfus. Y claro, entonces él inventa que él encontró en un cementerio de Praga unos supuestos papeles que nunca existieron, que él era un falsificador y lo falsificó, y en contra de los judíos. Sí, el de los sabios de Sion,
Sí, acá realmente me parece que no llega a ser Humberto Eco de todas maneras el chofer, ¿no? Pero como dijo Aníbal Fernández, habla como Monzón, pero escribe como García Márquez, dice. Sí, se habla como Eso García fue Márquez. muy mal también, eso fue muy mal. ¿Sabés lo que pasa? Que echa a andar todas las teorías jurídicas y las pone en una tensión terrible, porque vos imaginate que, está bien, suponete que el tipo escribió y la letra sea del tipo. ¿Quién dice que lo que escribió sea cierto? Claro, además. Que es lo que vos venías diciendo con esta novela, ¿no? Sí. Entonces, el juez tiene que de alguna manera investigar, pero con cierto viso de verosimilitud. Porque aparte, ¿qué delito comete? Ninguno, si él está como empleado, pregunto, ¿no? No, y eso es interesante, porque a él lo acusan como lo llevan preso, la primera persona que se llevan preso es él, y no se sabe de qué se le imputa. Cuando el abogado se entera, va urgente a los tribunales, él estaba incomunicado, no lo dejan ver. Se quedó una hora esperándolo porque lo estaba, digamos, apretando, sí. Exactamente, Bonadío y Stornelli, y después de una hora salen y le dicen al abogado, mire, usted no es más el abogado, él renunció y va a tener un abogado, ahora va a estar representado por el abogado oficial del Estado. O sea, es rarísimo esto. ¿Y de qué se lo acusó? ¿Por qué lo mantienen una hora incomunicado? ¿Por qué lo llevan al juzgado? ¿Y cuál era la imputación? Si él fue simplemente un chofer que le gustaba escribir lo que veía, ¿cuál es el problema? De hecho, el que pone a disposición los cuadernos estos era un Éscara Pintada, ¿no? O Báscara Pintada. No, era un sargento del ejército que reivindicaba a los sectores genocidas, ¿no?, del ejército. Por eso que él estaba bastante con rabia de Macri, lo votó a Macri, pero le dice que no lo va a votar más porque no defiende a los que hicieron la represión en los años 73, en el 73 en adelante, ¿no? Es Jorge José Basigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal. De todas maneras, me quedaba pensando con la figura que pusiste del falsificador, o sea, de todas maneras, el que hizo el laburo como falsificador bastante del montón, porque cuando hizo la sucesión de cuadernos no previó que el modelo de cuaderno que estaba usando se vendió 2 años después de los hechos que él mismo que se relatan en el mismo cuaderno. Eso no puede ser verdad. Eso lo leí en un Twitter por ahí. Es verdad, eso, semejante burrada se mandaron. Yo no vi ninguna desmentida hasta ahora. Sí, Gloria no salió a decir que en esa época se vendía el cuaderno, Ledesma, Sí, y Ledesma no es muy kirchnerista que digamos, ¿no? No sé si realmente, pero evidentemente la tapa de los cuadernos no son, si miramos nos damos cuenta que no son la misma en todos los cuadernos, y que ellos dicen que eso nadie lo desmintió, que Gloria, que hasta una nota de La Nación dice que Gloria va cambiando sin adentrarse en la situación, dice que va cambiando la tapa de los cuadernos periódicamente. Y otra cosa interesante también que tiene que ver con estas detenciones, que justamente es lo que se le critica a la Lava Jato aquí, y lo que hemos criticado tantas veces, es este abuso de las prisiones preventivas y de las incomunicaciones y de colocar a las personas, principalmente a los empresarios, en una especie de mazmorra hasta que declaren lo que ellos quieren que declaren. Por ejemplo, Leo Piñeiro, el arrepentido que dijo que el departamento de Guarujá era de Lula, la primera vez que hizo, digamos, el acuerdo para denunciarlo y obtener beneficio, no lo acusó a Lula y le metieron 23 años de cárcel. Y después viene el segundo y ahí sí, para salvarse, dijo que bueno, ahora me acordé, sí, ese departamento era de Lula. Y también creo que se está dando otra cosa en esta causa, un abuso de las libertades, porque al pariente del presidente, al primo del presidente, Calcaterra, él mismo confiesa como que pagó la coima, se autoincrimina y a él lo dejan en libertad. Lo mismo que pasa aquí. En el momento que las personas que acusaban a quien la operación Lavallato quería que acusasen, obtenían la prisión domiciliaria como mínimo. Entonces, por ejemplo, el caso de Marcelo Odebrecht, el gran corruptor, digamos, está en su casa, tiene una pequeña casa en uno de los mejores barrios acá de San Pablo, la casita de él tiene 3.000 metros cuadrados, gente. A mí también me gustaría estar en una prisión así.
Y esa otra cosa interesante también del lavallato que puede llegar a ocurrir en Argentina, como para ir adelantándonos, que los únicos que están presos son algunos políticos determinados por el juez Moro. La mayoría de los empresarios ya están libres. Después que confesaron lo que Moro querían, ya están todos no en libertad, están en prisión domiciliaria, ¿no? Sí, esto un poco contradice cuál es más pecador, el que peca por la paga o el que paga por pecar. Exactamente, no, y a veces porque nosotros ingenuamente nos entusiasmamos porque decimos, bueno, sabemos que la corrupción es endémica tanto en Argentina como en Brasil, sabemos que siempre ha habido gobiernos corruptos y también empresarios corruptores, y decimos, bueno, pero por lo menos ahora estos van presos, sí, pero no nos engañemos, que van presos por un tiempo hasta que se consiguen los fines políticos que persiguen estos jueces, sabemos muy bien cuáles son, y después se acabó, después sigue todo más o menos igual. Esa es un poco la idea, porque hasta las buenas, he escuchado periodistas muy bien intencionados decir, bueno, pero por lo menos ahora algunos de los que siempre estuvieron en la corrupción van presos. Bueno, por en cuanto, vamos a ver, como decís vos, Calcaterra no estaba, ¿no? Y González, que era el segundo de Calcaterra, posiblemente no también salga libre en cualquier momento, ¿no? Sí, lo de Calcaterra fue sintomático porque declaró a las 7 y creo que a las 7:30 ya le habían declarado la libertad. Pero una cosa que es interesante, que también es otra cosa para destacar, tanto en Brasil como en Argentina, es este bombardeo de los medios de comunicación que nos anestesian la razón y no nos hacen ver la realidad que pasa. Aquí, mientras hablaba de la lavallato y de los procesos contra Lula, la economía se cayó a pedazos. Las empresas que habían pagado coimas o sobornos están casi al borde de la quiebra, lo que no se debe haber hecho nunca, porque una cosa son los empresarios, otra cosa son las empresas. Los americanos la tienen muy clara, tienen una teoría, too big to jail, y muy grande para ir a la cárcel. O sea, los empresarios sí, pero las empresas no, gente. Porque la construcción civil, por ejemplo, acá en Brasil ha caído muchísimo. Ahí se calcula que llega casi a los 700.000 empleados de la construcción desocupados gracias a eso. Sí. Y bueno, no deja de ser una forma de obtener pruebas medieval, gente. ¿Dónde están las garantías del debido proceso? El Estado trabajando mal. Porque en esos casos, como en los casos de la tortura, las personas confiesan cualquier cosa. Eso no es justicia y tampoco es una buena investigación ni nada por el estilo, ¿no? Sí, ya lo habíamos hablado en su oportunidad cuando este tema, porque a veces es reiterado, ¿no? Desde que hablamos, empezó el lavallato, de que cada vez se asemeja más a la justicia inquisitoria, donde la única medida de prueba era la tortura y con eso bastaba, con una confesión bajo tortura bastaba. Y acá casi se reduce a lo mismo, porque a veces no lo torturan, sino que le ofrecen salir mejor parado en la causa, o lo tienen detenido incomunicado durante un tiempo, o lo mandan a una prisión común. O sea, buscan de alguna manera que alguno declare y aquellos que declaran lo que quiere el instructor de la causa, ese seguramente se encamina más rápido a su libertad. Y por en cuanto cumple un fenómeno inmediato bastante concreto, ¿no? Que es el de desviar la atención de la gente. En un contexto donde el gobierno venía bastante mal, con el dólar que se dispara y no alcanzan las reservas para intervenir en el mercado, con la bomba reloj que significan las Levax, que pueden en cualquier momento explotar y que tampoco consiguen, digamos, frenar la apetencia del mercado por dólares. Y la inflación disparada. Y los precios que suben, y la alza de la gasolina. Sí, acá le decimos nafta, pero bueno. Ponle. Sí, de la nafta, sí, es verdad. Y como decía Daniela, después de que se haya descubierto, como lo tratamos hace 2 programas atrás, un esquema de aportes falsos y fraudulentos a la campaña electoral del principal distrito electoral de la Argentina, ¿no es verdad, Daniela? Sí, después que hubo gente pobre que aportó para los ricos, para la campaña de los ricos. No, y algunos candidatos que le aportaron a la fórmula contraria, ¿no? Algunos candidatos masistas que le aportaron al PRO, ¿no? O sea, es buenísimo esto. Yo le doy plata a mis enemigos, ¿no? Le doy plata a mi enemigo. Bueno, sí, pero si son masistas, tan enemigos no son, de todas maneras. Lo hacían en defensa propia. No, sí, lo que pasa que es como que también habíamos hablado. Si yo robo 1, mi contrario, mi enemigo político roba 2. Esto es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Si yo tengo aportantes falsos,
Bueno, mi enemigo político tiene millones de pesos en sobreprecios de obras públicas, digamos, es peor que yo. Entonces se están peleando dos malvados, digamos, ¿no? Con esa lógica. Uno es alien y el otro es depredador, diríamos. Y, claro, sí. Pero bueno, la idea era más o menos esa, trazar un paralelismo entre la Lava-Jato aquí en Brasil, las consecuencias nefastas de la Lava-Jato aquí en Brasil para la economía brasilera, la crisis institucional que significa y que todavía no se están vislumbrando los primeros efectos acá en Brasil, pero va a ser cada vez peor. La gente cada vez confía menos en la justicia y la selectividad de estas persecuciones, ¿no? Porque solamente encontramos gente presa del Partido de los Trabajadores o de sus aliados, y de los otros que hay pruebas concretas no hay absolutamente nada. De cualquier manera hay algunas diferencias por ahí entre la Lava-Jato y esta causa que aparece ahora, porque hasta ahora aparecen nada más que cuadernos y algunos indicios. En la Lava-Jato por lo menos apareció una contabilidad paralela, que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Sí. Y que inclusive ahora, habíamos dicho en el programa anterior que un peritaje había dicho que los 700.000 reales que figuraban en la contabilidad paralela de la Odebrecht no tenían nada que ver con la nueva causa que le lleva adelante el juez Moro a Lula. Pero bueno, había dinero, había transferencias de sumas usando paraísos fiscales, había cosas. En cambio, acá en esto de los cuadernos, hasta ahora no hay nada. La única acusación es que él dice que contó una vez un bolso con dinero y nada más, pero ¿cuánto es ese dinero? No se sabe. Sí, de todas maneras creo que han aparecido algunos diciendo lo que hablamos antes de Calcaterra, que ellos han pagado coimas. Yo no sé si eso no lava en cierta medida algunos aspectos técnicos sobre la debilidad de la prueba de los cuadernos. Bueno, pero ahí tendrían que decir cuánto, a quién, cuándo y cómo, básicamente. Y después otro gran problema, ¿no? Sí, después otra prueba para decir, bueno, y esto. Y después tendrán que pagar impuestos por eso, ¿no? ¿Tendrán que entrar en el fuero económico penal por eso o no? Acá en Brasil el juez Moro quiere proteger a todos los delatores, digamos, a todos los que hicieron acuerdo. Pero el fisco brasileño le dice, no, aquí tienen que pagar. Si evadieron los impuestos y pagaron coimas, tienen que pagar los impuestos. Venga la parte nuestra. Es interesante esto, porque si no, todos los evasores dirían, bueno, está bien, yo pagué un poquito vamos a blanquear, yo todo esto de impuestos. Yo debo 5 millones de dólares, le di $10.000 a la campaña de Ovaldo y listo, ya blanqueé todo. Listo, ya está, no me digas yo. Haríamos un blanqueo atípico, ¿no? Claro, o sea, muy fácil, vos querés zafar de las deudas impositivas, depositarle en forma clandestina un poquito a un partido y listo, después ya viene. No, ni siquiera tenés que depositar, tenés que decir que lo pagaste coima, nada más, si ni te piden cómo lo hiciste, le llevé un bolso con plata, listo. Es verdad, sí, bueno, esa es una de las grandes diferencias que hay, ¿no? Bueno, por ejemplo, el expresidente de la Cámara de Diputados, Cunha, le encontraron 5 millones de dólares en Suiza. A ver, quiero ver a quién le encuentran esa plata. Yo creo que a Centeno, cuando era chiquito, la mamá lo retaba porque no escribía en clase. No escribís, no vuelva, vos tenés que escribir en clase. Y de grande, cuando estaba solo, se acordaba de la mamá y empezó a escribir, y se hizo famoso. No solo que se hizo famoso, sino que tuvo miedo, le entregó los cuadernos a un amigo remisero, y que también justo era el vecino de un periodista del diario Nación que, casualidad, era muy amigo de Cambiemos. Por lo menos viaja con pasajes dados por el gobierno, ¿no? Sí, y que además da conferencias en varias de las ONG relacionadas con el gobierno, tipo Pensar, por ejemplo. Entonces él da conferencias, es un hombre bastante bien relacionado al respecto. Y amigo de Stornelli también, que ven películas juntos. O sea, interesante. Y todo concuerda tan perfectamente que es medio sospechoso, ¿no? Sí. Bueno, dejamos por aquí entonces y nos encontramos en la próxima semana. Les recordamos que este programa lo pueden escuchar en la radio Resistiendo con Aguante y en las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir en redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur.
también pueden visitarnos en nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, gente, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.